El Señor les bendiga en esta mañana, mis hermanos. Bienvenidos todos a la casa de Dios en esta mañana. Le echamos de menos a algunos, ¿eh? Tenemos algunos espacios por ahí, pero qué bueno que usted está esta mañana en la casa. Les recuerdo rápidamente los anuncios para esta semana, así que tendremos una semana regular. Eso significa que el Ministerio de DEN, de Jóvenes Adultos, se va a reunir este martes a las 7:30. El miércoles continuamos con nuestro tiempo de estudio bíblico y oración acá en la iglesia y continuamos con el estudio del libro de Josué. El día viernes estamos con los hermanos en Los Robles a las 4 de la tarde y allí estaremos, ¿verdad?, con ellos. ¿Está cancelado el grupo de jóvenes? Van a otra iglesia, o sea que no será acá. Entonces, por ende, tampoco tendremos el tiempo de padres que oran por sus hijos, ¿verdad? Porque si no estaremos aquí, pues el ministerio de padres no se va a reunir tampoco. Y tenemos el día 20 de septiembre nuestro esperado juego de béisbol, ¿verdad? Y va a ser en el 1700 Southwest 62 Avenida a las 10 de la mañana. Así que para allá van los mediarrotas de Sweetwater. Vamos a competir, ¿verdad?, con los hermanos de Getsemaní. Así que será sin duda un buen tiempo para poder compartir todos. No sé, Jeremy, no sé si habrá dicho algo más de ensayo. De ensayo no, de práctica. No ha dicho. Bueno, los que está en el chat de pelota, ahí en el chat de béisbol lo van a poder encontrar. Y quiero que vayan pensando en algo también porque estamos próximos a comenzar ensayos para Navidad. Así que estamos tratando de coordinar algunas cosas. Y voy a necesitar este año que muchas personas se involucren en estos ensayos, ¿verdad? No se preocupen, no tienen que aprender líneas, solo vamos a actuar. Pero necesitamos que muchos hermanos se puedan involucrar. Vamos a tener muchos personajes. Y lo que quiero que piense es que esto que vamos a hacer o que queremos hacer no es para usted, no es para deleitarnos nosotros como iglesia, sino nosotros como iglesia poder ministrar a la comunidad a través de esta presentación. Y vamos a tratar de montar una obra que se llama Del pesebre a la cruz, ¿verdad? Para contar toda la historia desde que Jesús nace hasta que Jesús muere y resucita y poder dar un gran cuadro de todas estas cosas. Así que vaya pensándolo y dispóngase, ¿verdad? Hay veces que la gente dice, me gustaría servir en algo. Pues aquí hay una tremenda oportunidad. Así que ya próximamente, Orlandito, estaremos haciendo anuncios al respecto, ¿verdad?, en todo esto. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor en esta mañana y le he titulado a mi sermón Los engañadores. Dice la palabra que hay muchos engañadores que han salido, ¿verdad?, por el mundo. Y teníamos un texto devocional en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, los versículos del 18 al 29. Y no sabemos los probables destinatarios de esta carta de Juan. No tenemos ningún indicio, ¿verdad?, ni en el saludo ni en la despedida, que nos den luz de a quién Juan le escribe esta carta. Sin embargo, sí podemos establecer claramente los motivos y el propósito por el que Juan está escribiendo. Y no es otro que dejar claro que Jesús es el Cristo y que Jesús ha venido en carne. Y a Juan, ¿verdad?, le toca combatir en este momento contra diferentes corrientes teológicas en su época, en su momento, ¿verdad?, que enseñaban de manera herética y negaban precisamente esto, que Jesús es el Cristo, y negaban que Él ha venido en carne. Hace un momento Ernesto mencionaba, y Eneike aquí, ¿verdad?, mencionaban el asesinato de este joven, de Charlie Kirk, ¿verdad? Charlie Kirk era, o fue, ahora es uno de los mártires de nuestros tiempos, ¿verdad?, por la causa del Evangelio. Pero al mismo tiempo era un apologeta de la fe. Y sabemos que este joven se dedicaba a viajar por las iglesias y hacía debates por las por las universidades y hacía grandes debates teológicos.
precisamente contra muchas personas que también niegan que Jesucristo ha venido en carne, ¿verdad? Y donde quiera que este joven se paraba siempre decía, mi fe está en Jesús, creo que Jesús murió, creo que Jesús resucitó. Incluso estaba oyendo unas palabras de su esposa y verdaderamente parte del alma, ¿verdad? En medio de este dolor, predicando el evangelio a muchísimas personas, ¿verdad? Y esto ha existido siempre. Nos va a tocar combatir por la fe. Ahora, Juan considera que las mentiras de algunos falsos maestros, de algunos engañadores, es tan grave que solo pueden salir de alguien que tiene el espíritu del anticristo. Y me gustaría que pensáramos en esto, ¿verdad? Si alguien se opone a Cristo, pues tiene el espíritu ¿de qué? Del anticristo. Lo hace de manera abierta para desacreditar la persona de Cristo y lo hace también con el objetivo de engañar y con el objetivo de desviar a los cristianos. Ahí en la segunda carta de Juan, en el versículo 7, miren cómo dice Juan, segunda de Juan 7, dice, porque muchos, ¿qué? Engañadores han salido por el mundo. Y no solo en la época de Juan, por el mundo, que no confiesan que, ¿qué cosa? Que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y además es el anticristo. Y uno diría, pues el mundo está lleno de anticristos, ¿verdad? El mundo está lleno de anticristos. Pero quiero que regresemos a nuestro texto devocional, allí en Primera de Juan, en el capítulo 2, y a partir del verso 18, ¿verdad? Juan, como todos los cristianos, vive con una expectativa del retorno de Jesús. Y lo sabemos por los argumentos que él menciona. Él dice, ya es el último tiempo. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, ¿verdad? Ahora, algunos pueden decir, no es que Juan escribió esta carta y de acuerdo a lo que dicen los eruditos, ¿verdad? Que está fechada más o menos entre el 80 al 85 después de Cristo. Y en realidad ya han pasado otros 1900 y tantos años y ya estamos en el año 2025 y como desde aquella época Juan está diciendo que ya es el último tiempo y ha pasado tantos años, ¿verdad? Y todavía estamos aquí. Pero entendamos qué fue lo que quiso decir Juan. Nosotros leemos, ya es el último tiempo. Algunas versiones traducen esto como ya es la última hora. Es la última hora. Y recordemos que en la mentalidad de un judío, los últimos tiempos o la última hora está ligado ¿a qué? A la llegada del Mesías. Aún el judío en este tiempo todavía vive esperando la llegada del Mesías. Si leemos lo que pensaba Pedro, veremos que coincide con Juan. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2 y versículo 17, ¿verdad? El día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, Pedro dice allí, citando al profeta Joel, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y si eso es lo que está ocurriendo, entonces podemos asegurar que estamos en los últimos tiempos. Pero eso no implica necesariamente que el retorno de Jesús es algo inminente. Entiendan, podemos decir que estamos en los últimos tiempos, pero no necesariamente implica que el retorno de Jesús es inminente. Pero sí que se aproxima el tiempo donde Dios va a consumar todas las cosas. Pero además Juan dice, vosotros oísteis decir que el anticristo viene. Si volvemos allí, ¿verdad? El verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Ahora, ¿quién es el anticristo? Y note que está mencionado aquí de manera
singular. Juan está hablando aquí de la aparición del anticristo en manera singular y se está refiriendo a un personaje que se va a oponer abiertamente a Cristo. El mismo personaje que menciona el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Miren lo que escribe Pablo, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo lo llama, ¿verdad? Aquí el hijo de perdición, y que dice que se va a levantar contra todo lo que sea Dios o todo lo que sea objeto de culto. Ahora, este personaje, el anticristo, es un personaje que está en la escatología futura. Probablemente usted ha escuchado a algunos por ahí en sus canales de YouTube hablando y diciendo que ya el anticristo nació, que si era el Papa. Hubo una época que decían que era Fidel Castro, y van a ver que hay mucha gente tratando de averiguar quién es el anticristo. No lo sé. Sin embargo, Juan le dice a los creyentes que en el presente han surgido muchos anticristos. Y esta vez es mencionado en plural, no en singular. Porque cuando Juan habla en singular, está hablando de este personaje en la escatología futura. Pero ahora mismo, en todas las épocas, en todas las generaciones, se ha manifestado el espíritu del anticristo, ¿verdad? Y lo menciona allí de manera plural. Muchos de los cuales en mucho de esta gente se va a poder apreciar siempre el rechazo abierto ¿a quién? A Cristo Jesús. Y precisamente aclara Juan que esta es una señal de que vivimos entonces en los últimos tiempos. Hijito, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así ahora, en este momento, dice Juan, han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que estamos en los últimos tiempos. Una señal de que estamos en los últimos tiempos es la aparición del espíritu del anticristo. Y Juan incluso dice más, seguimos leyendo allí, Juan dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Miren qué interesante, verso 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué hubiera pasado? Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y esta es una triste, pero una muy triste realidad. Los peores enemigos de la cruz de Cristo son personas que en algún momento se acercaron a la cruz, ¿verdad? Las grandes herejías, las sectas, los falsos evangelios han sido impulsados por personas que en algún momento estuvieron en las filas del evangelio, ¿verdad? Increíble, en las filas del cristianismo. Y luego se vuelven contra él. Y hasta el día de hoy en nuestros templos se congregan personas así. Juan dice que si en la realidad fueran de nosotros, ¿qué hubiera pasado? El que es de Cristo, ¿qué hace? Permanece. La permanencia es una señal de que verdaderamente estamos en Cristo Jesús. Un cristiano, un verdadero discípulo, permanece y permanece en la verdad. Hubieran permanecido en nosotros, pero salieron, dice Juan, para que se haga manifiesto que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. ¿Recuerdan el viejo adagio que dice, no están todos los que son, ni son todos los que están, ¿verdad? No están todos los que son, ni son todos los que están. Un verdadero discípulo permanece en la verdad. Y cada rato vemos uno de estos personajes que viene, coquetea con el evangelio y después sale. Y cuando vienen a ver, formó una iglesia, formó un grupo, formó una secta
y se cree que es pastor, apóstol y sabe Dios cuántas cosas más. Y dice Juan, este es el espíritu del anticristo que se manifiesta. Quiero leer los versos 20 y 21. Miren lo que dice Juan. Pero vosotros tenéis ¿qué cosa? ¿Qué cosa es la unción del santo? El Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es concedido al verdadero creyente en el momento de su conversión. Es concedido, ¿verdad? Y dice Juan, vosotros, y está hablándole a cristianos, ¿verdad? Tenéis la unción del santo. Y esa unción no es para tirar para atrás gente, ni para revolcar a las personas, ni para nada de eso que nosotros vemos por ahí, ¿verdad? Dice, tienen la unción del santo y conocéis todas las cosas. Y miren el 21, dice, no os he escrito como si las ignoraseis, como si ignoraseis la verdad, sino porque ¿qué? Porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan dice, el verdadero creyente tiene el Espíritu Santo y conoce todas las cosas. Él mismo lo menciona en su evangelio cuando recoge las palabras del Señor Jesús. En Juan capítulo 14 y versículo 26, el propio Señor dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿verdad? El Espíritu Santo nos enseñará, nos recordará todo lo que Jesús nos dijo. Pero además nos guiará también a toda verdad. Juan capítulo 6 y versículo 13, ¿verdad? ¿Qué dice ese texto? Juan 16, 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Así que Juan está convencido que los creyentes saben la verdad y no la ignoran, por lo tanto pueden rechazar las falsas enseñanzas, ya que es imposible que una mentira proceda de la verdad. Si ustedes tienen la unción del Santo, o sea, si el Espíritu Santo está en ustedes, Él los guía a toda verdad. Él recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Así que si nosotros estamos ungidos y tenemos la presencia del Espíritu Santo, eso nos hará permanecer en la verdad. Entonces, dice Juan en el versículo 22, ¿quién es entonces el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo, ¿verdad? Nos dice allí claramente. Y luego en el 23, miren, dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Así que aquí nos pone las dos caras de una misma moneda. El que niega al Hijo, ¿qué pasa? El que niega a Jesús, no tiene al Padre, ¿verdad? Y el que confiesa al Hijo, tiene al Hijo y tiene al Padre también, porque Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie va al Padre si no es por Él, ¿verdad? Pero yo sé lo que algunos estarán pensando y diciéndose quizás internamente, bueno, es que yo conozco a muchos que no niegan a Jesús. Es más, los he escuchado a veces con sus labios confesar a Jesús, sin embargo, no parecen ser. ¿Conoce usted a alguien así? Porque si lo tomamos literalmente, si volvemos al verso 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Miren, yo he conocido a mucha gente que son mentirosos y en teoría no niegan que Jesús es el Cristo. Así que si usted hace una interpretación literal aquí, quizás puede entrar en una contradicción.
Pero la verdadera pregunta aquí es, ¿de cuántas maneras se puede negar al Hijo? ¿De cuántas maneras una persona puede negar a Cristo y por consecuencia negar también al Padre? Yo creo que debemos recordar lo que escribe el apóstol Pablo en Tito capítulo 1 y versículo 16. Pablo nos deja saber esta gran verdad, que hay cristianos que profesan conocer a Dios. Miren esto, profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué pasa? Lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea que la palabra de Dios nos advierte que hay mucha gente que van a confesar a Cristo de los dientes para afuera, pero que sus obras lo niegan. Y el Señor lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que la pregunta es, ¿de cuántas maneras una persona puede negar al Hijo, verdad? De muchas formas, ¿verdad? Pero luego de la manera que viven, la manera en que viven mucha gente niegan lo que dice, que cree con sus labios. Miren el verso 24 ahora, volvemos ahí al texto. Verso 24 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y volvemos otra vez a este tema de la permanencia. La permanencia es una marca del verdadero discípulo. Permanencia en Cristo es permanecer en la verdad. Lo que habéis oído desde el principio, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hemos oído desde el principio? ¿Qué es lo que hemos oído desde el principio? De lo que es la predicación del Evangelio, ¿verdad? La verdad del Evangelio, la verdad de que Dios se hizo hombre, que encarnó, que vino a este mundo para morir en una cruz, que allí paga el precio de nuestros pecados, que resucita al tercer día con poder y gloria, que asciende a los cielos y reina en majestad a la diestra del Padre. Eso es lo que hemos oído desde el principio. Este es el corazón del Evangelio, ¿verdad? Cuando estas verdades son falseadas, entonces nos estamos moviendo del verdadero Evangelio y por tanto está en riesgo nuestra permanencia en Cristo. Si permaneces en lo que has oído desde el principio, el Evangelio puro, ¿verdad? Entonces permaneces en el Hijo y en el Padre. Tenemos verdadera comunión con Él y estamos en la verdad. Pero el problema es que cuando empiezan a llegar gente y empiezan a enseñar teologías cerradas, como en la época de Juan, como en la época de Pablo, ¿verdad? Que algunos decían que Cristo... ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 15? Que habían algunos que decían que Cristo no había resucitado de los muertos. Están falseando el Evangelio, ¿verdad? Hay muchas maneras de negar a Cristo. Porque no es sencillamente decir no conozco a Cristo, es negar su obra. Por eso Juan advierte lo que oyeron desde el principio, el Evangelio desde el principio. Dios se humanó, vino a este mundo, ¿verdad? Se encarnó, después muere en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Resucita el tercer día, asciende al cielo, está a la diestra del Padre y volverá. Y volverá. Ese es el corazón del Evangelio. Y cuando empiezan a falsear todo esto, ¿y ustedes todavía creen que Cristo va a volver? ¿Qué dice Pedro en su carta? Que vienen burladores que van a decir, eso lo están diciendo desde el principio. Y miren cuánto tiempo ha pasado. Y Pedro después nos dice, no se preocupen que la paciencia del Señor es para salvación, ¿verdad? No ignoren eso, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero la exhortación es permanecer en lo que hemos oído y no dejarnos mover. Este muchacho, Charlie Kirk, hacía eso. Hablaba un evangelio tan simple. No sé si han visto los videos, pero sus puntos eran muy simples, muy céntricos, ¿verdad? Yo creo que Jesucristo, o creo que Jesús es
el Cristo. Yo creo que Él murió en una cruz. Yo creo que resucitó y yo creo que Él volverá. Era su debate y eran sus puntos y venían mucha gente a falsearlo, ¿verdad? Defendía sus puntos. Pero qué triste, porque hay tanta gente que coquetea con el Evangelio y después son fácilmente arrastrados, como dice Pablo en Efesios, por cualquier viento de doctrina. Lo que decía Ernesto, ¿cuántos muchachos nuestros que desde que nacieron estaban en la iglesia y les salieron los dientes corriendo en los pasillos de la iglesia? Y venían a campamentos de verano y hacían y participaban y después caen en un college, en una universidad y los perdemos. No permanecen y son fácilmente movidos. Ideologías, doctrinas, cosas que vienen a minar la mente de nuestros hijos. Y bueno, lo que decía Ernesto, ¿verdad? No es el trabajo de Charlie. Charlie, Dios lo usó muchísimo en eso. El trabajo es nuestro, ¿verdad? El trabajo es nuestro. Así que permanecer en Cristo, esto tiene recompensa y tiene una recompensa eterna. Verso 25, lo dice allí Juan, ¿verdad? Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál? La vida eterna. Si logramos permanecer en Cristo, esta es su promesa. Él nos ha prometido vida eterna. Promesas que algunos no alcanzan porque son víctimas entonces del engaño de aquellos que salen de nosotros, pero que no son de nosotros y terminan oponiéndose a la verdad de Cristo. Y Juan les dice que precisamente, y les escribe, ¿verdad?, para advertirlos al respecto. Miren lo que dice el verso 26. Dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Miren, no hay cosa más triste. ¿A usted lo ha engañado alguna vez? ¿Sí o no? No hay cosa más triste que cuando nos damos cuenta que nos han engañado. No, nos duele. Cuando yo llegué a Miami, en el año 2012, yo fui al banco un día a depositar un cheque y cuando salgo al estacionamiento, hay un señor en un carro y me llama, me enseña un pasaporte italiano, un boleto para Italia, me habla con un acento italiano y me dice, yo estaba aquí en un evento de exposición de ropa, me he quedado sin dinero, me queda toda esta ropa aquí, ropa italiana de marca, y te la vendo toda, no me acuerdo ni por cuánto fue. Y yo miré, dudé, pero era tanta la ropa y parecía tan buena, que terminé yendo al cajero, saqué el dinero, se lo di, me llevé todo, y yo muy contento pensando que había hecho el negocio de la vida, ¿eh? Y cuando se lo cuento a un amigo mío, y me dice, un tipo en el banco, te mordió, ese tipo siempre está ahí todos los días en eso. Eso es ropa robada, no sé qué, no sé cuánto. Uf, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible cuando uno se da cuenta que me han engañado. Y eso no fue nada, porque al fin y al cabo, bueno, la ropita no era muy buena, pero la usé, los abrigos los usé y el dinero se recuperó. Pero saben, hablando del Evangelio, estamos hablando de cosas eternas. Qué triste ese día cuando algunos lleguen y el Señor le diga, no te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Aquellos que no pudieron permanecer en la verdad del Evangelio, aquellos que fueron víctimas de algunos que incluso salieron de nosotros, ¿verdad? Así que Juan está lidiando con un serio problema en su tiempo, y es que hay muchos que se han desviado, que salen de la fila de la iglesia y que están predicando falsas enseñanzas que conllevan a la negación de Cristo, que Cristo ha venido en carne. Y Juan apela a la presencia del Espíritu Santo en la vida del verdadero creyente
para que sea el Espíritu Santo el que te guíe a la verdad y para que sea el que te enseñe y para que sea el que te recuerde las palabras del Evangelio, lo que oíste desde el principio. Lo que oíste desde el principio. Vamos a leer los versos 27 al 29. Dice Juan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer ¿en quién? En Cristo Jesús. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste, y estamos hablando, Cristo, ¿verdad?, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y sabéis que Él es justo, sabéis también que todos los que hacen justicia es nacido de Él. La permanencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es un fiel sello. Son las arras, dice Pablo, ¿verdad?, de la vida eterna. Es una garantía, la presencia del Espíritu Santo. Es el ancla que le permite al creyente permanecer firme en el Evangelio. Por consecuencia, Juan dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Y algunos dirán, entonces, pastor, ¿usted qué hace ahí? ¿O qué hace Lázaro en la clase de escuela dominical? No, nosotros enseñamos la palabra, pero créanme que ningún testimonio será más fuerte en su vida que el testimonio del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Acaso puede haber un mejor guía que el Espíritu Santo para mi vida? No lo creo. ¿Acaso puede haber un mejor intercesor para mi vida que el Espíritu Santo? No lo creo, ¿verdad? La Biblia dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Juan dice que como la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera, es verdad y no mentira, según ella nos ha enseñado, debemos entonces permanecer en Cristo. Y yo no sé si usted ha contado cuántas veces Juan está hablando aquí de permanecer, 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 permanecer. Y esta es la marca del creyente, la permanencia en Cristo Jesús. Porque créanme que todos los días van a venir cosas para que usted se desligue de Cristo Jesús. Y todos los días usted va a abrir el YouTube y va a encontrar un loco diciendo lo que le dé la gana acerca del Evangelio. Y en Facebook le va a salir, y en TikTok, y en el otro, y en el otro, y en el otro, y en el otro. Pero usted tiene la unción del Santo. El Espíritu Santo en su vida, que le guía a toda verdad. Es la unción verdadera para que usted pueda permanecer en la verdad. Nada será más feliz para el creyente que cuando sea manifestado Cristo en su regreso, nosotros nos podamos gozar de haber confiado en Él. He permanecido, ¿verdad? Pablo dice cuando dice, he acabado la carrera, he peleado la batalla, ¿verdad? Y no es que no le habían dado leña a Pablo en el camino, sí, pero me tocó pelear la buena batalla de la fe, ¿verdad? Nos podamos confiar, como dice allí el verso 28, dice, y ahora dice, permanece en Él, para que cuando se manifieste Cristo, cuando venga, en su segunda venida, tengamos, ¿qué cosa? Confianza, para que en su venida no seamos, ¿qué cosa? Alejados de Él, avergonzados. Qué triste será para aquellos que en su venida se tendrán que alejar de Cristo. ¿Por qué? Porque no pudieron permanecer en la verdad que habían escuchado desde el principio, ¿verdad? Va a ser algo vergonzoso, porque han escuchado a engañadores, porque se han sido fácilmente arrastrados por vientos de doctrina, ¿verdad? Y no pudieron permanecer en la verdad. Siguieron a aquellos engañadores que han venido para confundir y para apartar de la fe a muchos. Para que vuelvan, como dice Pablo
en su carta a Timoteo, el oído a las fábulas. Ustedes saben que en nuestras universidades cuánta gente hay cortándole fábulas a nuestros hijos. En los colleges, en las escuelas, tratando de adoctrinar, tratando de dar su mensaje. Mi hijo me dice que tiene una profesora que tiene una bandera gay enorme en el salón de clase. Y cuando mi esposa fue la semana pasada a ver si la encontraba, el día de la reunión de padres la quitó, ¿eh? Sí, porque no quiere problemas con los padres. El padre viene, se la quito para que no la vea, pero al otro día ya la tenía puesta otra vez. Ojo, ojo, ¿verdad? Porque tratan. Hermano, tú y yo hemos conocido a Cristo, tenemos la unción del Santo, conocemos todas las cosas, permanezcamos firmes en lo que hemos oído desde el principio, el verdadero evangelio. No prestes oídos a los engañadores. No prestes oídos a los engañadores, ¿verdad? A los mercaderes del evangelio. Porque hoy en día tenemos cualquier cantidad de mercaderes también en el evangelio. No pierdas, ¿verdad?, tu promesa por escuchar el espíritu del error. Tenemos la promesa de la vida eterna. No pierdas eso por estar escuchando el espíritu del error. Jesús es el Cristo, vino en carne, murió en una cruz por nuestros pecados, por toda la humanidad, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, reina en poder a la diestra del Padre y un día volverá por nosotros. Esa es mi verdad y esa es la verdad de la iglesia y no podemos ser movidas de ella, aunque haya muchos espíritus de anticristo dando otro mensaje. Vivimos en un mundo así. Solo tiene que abrir, como les digo, las redes sociales y va a escuchar todo tipo de cosas. Termino diciéndote algo. Mi deseo es que cuando Cristo venga, seas hallado en Él. Nada será mejor que ser hallado en Cristo Jesús. Eso va a presuponer pelea, bronca, superar obstáculos. Charlie entregó su vida por la causa del evangelio. Lo mataron porque la verdad de Charlie, que es la verdad de Cristo, no encontraba cabida en algunas personas. Y fue un crimen de odio, ¿eh? Eso fue un crimen de odio. No tiene otra forma de decirse. Y es muy lamentable. Es uno de estos héroes modernos por la causa del evangelio. Que donde quiera que vayamos, la unción del Santo nos mantenga firmes. Nos mantenga firmes en la verdad, sin importar. Y de verdad les digo a los padres, sobre todo para terminar, les digo a los padres, no cesen de hablar de la verdad del evangelio a sus hijos. Porque usted a veces no tiene ni idea de lo que su hijo está escuchando. Este chico que arrestaron, supuestamente que fue el que mató a Charlie, ya ustedes lo ven. Su padre es un alguacil, 27 años sirviendo a la ley. Un hombre con una mentalidad conservadora y un hombre que ha dicho por ahí, ya creo en algunas declaraciones, que cuando su hijo entró a la universidad vino el cambio. Sí, pertenecía y todo, y no pudo permanecer. Y lo perdió, ¿eh? Se le perdió al chico y miren a lo que llegó. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Permanezcamos en la verdad y luchemos para que los nuestros permanezcan en la verdad de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú oraste por nosotros para que fuéramos santificados en la verdad y tu palabra es la verdad. Lo que hemos oído desde el principio, Señor.
que tú fuiste manifestado en carne, que moriste en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados, que resucitaste al tercer día con poder y gloria, que ascendiste a los cielos, que reinas, que estás a la diestra del Padre, que intercedes por nosotros y que volverás un día, porque tú has ido a preparar un lugar para aquellos que han confiado en ti, Señor. Pero sabemos que vivimos en un mundo caído, donde nuestra permanencia en Cristo es puesta a prueba cada día, Señor. Ayúdanos a permanecer en esa verdad. Gracias, porque no ignoramos las cosas, porque la unción del Santo, el Espíritu Santo que fue derramado en nuestras vidas el día de nuestra conversión, Él nos guía a toda verdad. Él intercede por nosotros. Él nos enseña, Él nos recuerda todas las palabras de Cristo. Él nos redarguye. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo haga esa obra siempre en nosotros. Y que seamos sensibles y que no lo contristemos, Señor, en nuestras vidas. Queremos permanecer en tu verdad, porque cuando tú seas manifestado, Señor, no queremos alejarnos de ti de manera avergonzada, sino poder ser arrebatados, Señor, por ti y estar para siempre contigo. Esa ha sido tu promesa para todos aquellos que permanecen en la verdad. Santifícanos en ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Que el Señor les bendiga a todos.